de los cuales ya en algunos casos hemos hablado, por ejemplo, con las consultas de los TP integradores, para el caso que, por ejemplo, Gregory que preguntaba por las columnas del puente grúa. Bueno, ahora va a quedar bien claro. Muchas de las cosas que podían ser dudas va a quedar totalmente aclarada para poder calcular, o dimensionar o verificar una columna en el cual se puede dar el efecto de pandeo. En primera instancia tenemos que decir que el pandeo formalmente se lo conoce como estabilidad del equilibrio de los sistemas deformables. Está muy asociado al tema, justamente la palabra equilibrio. Ustedes vieron conceptualmente lo que era un equilibrio estable, inestable e indiferente, representado con esa bolita según una curvatura cóncava o convexa y un plano. Bueno, ese concepto en definitiva también lo vamos a ver reflejado en el tema de pandeo. Antes de arrancar, lo que podemos decir es que existe un valor de carga para el cual una columna recta, homogénea, perfectamente recta, homogénea y cargada axialmente, se vuelve inestable. Y al decir que se vuelve inestable, es que lo que estamos diciendo es que esa columna empieza a flexionar, aunque no existe un momento aparente que origine esa flexión. Ese sería el primer problema que se presenta y que es lo que vamos a estudiar. Esto lo hemos incorporado porque la verdad que parece muy trivial, pero es interesante. Sin dimensiones, solamente asumiendo estos dos casos de columnas perfectamente rectas, con una carga también perfectamente centradas, sometida a compresión, en este caso biarticulado ambas, y nos dicen dimensionar, o sea, por ejemplo, calcular la carga máxima, que podría ser un caso, o si el dato es la carga, como estamos mencionando acá, dimensionar la sección, que son estos dos casos. La única variante acá es que uno tiene una longitud L y el otro, en el caso 2, la longitud es el doble. Se dan el dato de carga, el dato de longitud, el material, por supuesto la tensión admisible. Si les preguntamos cómo dimensionamos esto, ¿ustedes qué harían? Podemos asumir que la sección es cuadrada, así ya definimos. Lo calculas como una solicitación axil simple, digamos. ¿Sí? ¿Cómo dijiste? Que lo calcularía como una solicitación axil simple, digamos. Está solamente sometido a solicitación axil. Claro, o sea, aplicaría la fórmula de
de compresión, sigma P sobre el área, o sea, despejamos el área, o sea que el área sería P sobre sigma, sigma admisible, y bueno, el área si es cuadrado estaría representado por A al cuadrado, la longitud A minúscula al cuadrado, y de ahí podemos determinar A. O sea, determinamos el lado de esa sección cuadrangular. En los dos casos haríamos lo mismo. Supongo que sin saber nada de pandeo diría que sí. Es que con lo que sabemos hasta ahora, con lo que ustedes saben de estabilidad 1, Sí, yo haría lo mismo. Sí, yo también. bien. La lógica es que si a nosotros nos toca resolver este problema, que la longitud no la tendríamos en cuenta. Y eso fue el comienzo de, bueno, de falla estructural de muchas estructuras, justamente por no haber tenido en cuenta esto. El primero que empezó, al menos lo que dice la bibliografía, es un físico holandés en el siglo XVIII que también, bueno, él después resolvió el tema, ¿no? El que primero presentó el problema es un físico holandés de apellido medio difícil, Musschenbroek. O sea que ese físico Musschenbroek, antes que Euler, también en el siglo XVIII, pero al comienzo de 1700, empezó a plantear este problema y decía que había una relación entre la capacidad portante que podía soportar una columna sometida a compresión y su longitud. También lo que dice la bibliografía, la historia, que nadie le dio asidero a su teoría. Es más, hasta como lo desmerecieron porque decía que no, que las fórmulas eran la de compresión. Y él no solamente dijo que dependía de la longitud, sino que dependía de la longitud al cuadrado. Cosa que Euler después demostró y lo que vamos a demostrar nosotros. Y aquí hay que, también esto lo pusimos porque en muchos casos no se menciona, en muchas bibliografías no está mencionado esto y lo queremos expresar para que a ustedes les quede también bien claro. Todo lo que aplicamos hasta ahora, lo que aplicaron en estabilidad 1, es la teoría de primer orden. Cuando nosotros planteamos el equilibrio de una columna, una viga con cargas, lo planteamos en la posición recta. Las cargas no tenían ninguna influencia en las deformaciones producidas por esas cargas y los momentos que originaban esos corrimientos. Por supuesto que las hipótesis eran proporcionales entre cargas y desplazamientos, cargas o tensiones y deformaciones, y utilizábamos como expresión de la curvatura la expresión simple de la curvatura igual a B segunda, ¿no? En el pandeo sí o sí necesitamos olvidarnos de la teoría de primer orden y entrar a considerar la teoría de segundo orden.
Y hay por eso también una teoría de tercer orden, que la vamos a mencionar, pero ya no tiene la importancia porque es como, estaríamos hablando de un tema ya post-pandeo que realmente no es la teoría de segundo orden la que realmente importa. El equilibrio lo planteamos en la posición deformada, a diferencia justamente de la teoría del primer orden. La deformación influye en el valor de los esfuerzos característicos. O sea que aquí, al analizarlo en la posición deformada, sí, los esfuerzos característicos van a tener influencia con esa deformación. Igualmente, se acepta la expresión de la curvatura, o sea, la expresión de la curvatura, adoptamos la de teoría de primer orden, la curvatura B igual a B segunda, pero no hay proporcionalidad entre cargas y deformaciones, entre tensiones y deformaciones. Esa es la gran diferencia. Y como dijimos, la teoría de tercer orden, que analiza las grandes deformaciones, y en este caso debemos recurrir a la expresión real de la curvatura, en el cual sabemos que es B segunda dividido, bueno, la raíz cuadrada de 1 más B' al cuadrado al cubo. La realidad es que esta expresión, claramente para la teoría de segundo orden, es despreciable porque nosotros estamos considerando que los desplazamientos son muy pequeños, las derivadas de los desplazamientos son pequeñas, con lo cual el B1 al cuadrado, el B', perdón, al cuadrado es despreciable frente a la unidad. O sea que esto virtualmente es 0, o sea que me quedaría B segunda sobre 1, con lo cual la teoría de segundo orden, asumimos que la curvatura es proporcional a B segunda. Entonces, la teoría que vamos a usar y para explicar el fenómeno de pandeo es la teoría de segundo orden con todo lo que hemos comentado. Sí, Gregory quería hacer una pregunta, Oscar. Así, dale. La teoría de tercer orden es para pandeo anelástico. La teoría de segundo orden es para el pandeo anelástico y elástico, para los dos. Ahora vamos a ver pandeo elástico y después vamos a ver en la clase próxima pandeo anelástico. Vale para los dos casos. Lo que sí, cuando uno analizamos los efectos de pandeo, puede ser que la pieza falle aún con tensiones debajo de la tensión de proporcionalidad o de la tensión del límite elástico. Eso es lo llamativo. Acá ya no hay proporcionalidad entre tensiones y deformaciones. Pero vale para los dos casos. Oscar, te hago otra pregunta. ¿La B Sí. que veíamos en la diapositiva anterior es el corrimiento? ¿Cómo? La B corta que veíamos en el Sí, diapositiva anterior. ¿Es el ahora corrimiento? cuando nosotros veamos los ejes, asumimos que el eje X es el eje de la barra y el eje Y es el del corrimiento vertical. Por eso trabajamos con la denominación de corrimiento B, porque es
la dirección del eje Y, por los ejes que tomamos, ¿no? Si tomáramos otros ejes, bueno, va a ser el corrimiento transversal a la columna de acuerdo a la, ¿cómo es? A los símbolos que le pongamos de las coordenadas que tomamos, ¿no? En nuestro caso va a ser sobre el eje de la columna, va a ser el eje X, y el transversal, el eje Y. En el video creo que era Z1, ZX, o sea, Z era la dirección de la columna y X la transversal. Me parece que en el video estaba así. Acá nosotros vamos a tomar X en dirección de la columna y Y va a ser nuestro eje vertical de corrimiento. Por eso, como les dije, lo expresamos como la letra B. Listo, perfecto. Los ejes que tomen, siempre, bueno, si toman otros ejes, tienen que asociar simplemente al corrimiento de acuerdo a la notación que hemos establecido, ¿no? U para X, Y para B y W para Z. ¿Está claro? Sí, sí, perfecto. Gracias. Bueno, acá lo que le mostramos es algunos casos que se da el concepto de inestabilidad contrario a lo que se debería producir a nivel en forma teórica. Un tubo, en general, el efecto se manifiesta cada vez más cuando lo que decimos es que es esbelto. Y en el caso, por ejemplo, de un tubo, la primera figura corresponde a un tubo sometido a presión externa uniforme. Si nosotros nos recordamos la teoría, diríamos que se comprime y mantiene su condición de diámetro, o sea, se comprimirá un UR sometido a presión externa uniforme y mantendrá su configuración cilíndrica. Bueno, la realidad es que vemos que no. Estas son las distintas formas con que aparece justamente por efecto de pandeo. Este caso sería el caso de compresión, un tubo sometido a compresión. Y ven, acá lo que hay claramente es un abollamiento local, ¿no? Esto sería como un pandeo mediante un alabeo local. Muchas veces se da ese fenómeno que no es que, como nosotros cuando veamos la teoría y vamos a referirnos a columnas, vamos a referirnos al fenómeno de pandeo global, pero en muchos casos se da este fenómeno, que es un fenómeno por pandeo de efecto local. Fíjese cómo se arruga esto, cuando por teoría esto debería haberse acortado y nada más. El otro caso que se produce también, un cambio en la configuración imprevista a la teoría que daba la teoría de primer orden, es cuando someto a un tubo a torsión y volvamos a
a insistir que el fenómeno se manifiesta fundamentalmente cuando tenemos piezas esbeltas. En el caso de tubos, piezas esbeltas serían grandes diámetros y espesores pequeños. O sea que cuando se da eso, el fenómeno es mucho más manifiesto y más peligroso y más probable que se produzca. En el caso de columnas, nuestra esbeltez la vamos a relacionar, vamos a ver cómo definimos la esbeltez, pero estaríamos diciendo que es una viga de gran longitud en relación a su sección. Eso sería una columna esbelta. Por eso el ejemplo que vimos al principio, y que por teoría de primer orden lo calcularíamos exactamente igual, vemos que aplicando los conocimientos de Pandeo, bueno, la cosa va a cambiar fundamentalmente, ¿no? Otro caso es de un perfil también que está sometido a compresión. Y lo que vemos acá es que las alas, este sería un perfil U, bueno, fíjense en la forma que tienen las alas, también esto obedece a un fenómeno de pandeo local, pero la configuración no tiene nada que ver con la lógica que sería solamente que se acorte en forma uniforme y la sección no cambie de configuración. Otro caso sería el de una viga, este sería una viga doble T, en el cual está aplicada, supongamos, está empotrada y está aplicada en el extremo una carga en el cual, por teoría, solamente estaría sometido a momento flector y corte. Y debería permanecer recta y tener, por supuesto, una flecha máxima en donde está aplicada la carga, que sería en el extremo. Bueno, cuando estábamos en presencia también de perfiles que tienen un alma de buena altura y los espesores son pequeños, ahí se manifiestan más fuertemente, ocurre esto, aparte del corrimiento vertical, hay un corrimiento lateral, que si tuviéramos que calcular este caso, solamente, o sea, asumiríamos que ese perfil permanece en su plano y solamente se desplaza verticalmente. Miren lo que ocurre. En todos los casos que hemos visto, lo que aparece es una condición crítica. Esa condición crítica puede ser una fuerza, puede ser un momento torsor como el que vimos, puede ser un momento flector. En todos los casos hay un factor que vamos a denominar factor crítico que lleva a una condición de una configuración completamente diferente a la que predice la teoría hasta ahora conocida de primer orden. Bueno, acá vemos el desplazamiento lateral. Es una viga sometida a un momento flector puro y que, bueno, debería flexionarse en su plano y aparte de flexionarse, se desplaza
lateralmente. Bueno, ahí lo definimos como pandeo lateral, ¿no?, de la viga. O sea, como dijimos, entonces siempre hay un factor, que puede ser un momento flector, momento torsor, una carga que corresponde a un valor crítico que lo lleva a esa condición de inestabilidad y cambio en la configuración geométrica, que es lo que en definitiva representa el pandeo, ¿no? Un cambio brusco de la configuración geométrica no prevista en la teoría clásica. Para interpretar este ejemplo, este análisis, nos pareció que es bueno para, digamos, relacionarlo después con nuestro caso de columna. Y acá tenemos dos tramos de una columna que es totalmente rígida, y están unidos en su centro, o sea, son dos tramos iguales, están unidos en su centro por un resorte que es linealmente, es lineal a esfuerzos flexos torsionales, ¿no? Lo que hacemos es, primero analizamos la ecuación de equilibrio en la condición deformada. En la condición deformada vemos que tenemos el desplazamiento en el centro, el desplazamiento máximo, es delta, θ es el ángulo que tenemos en esa condición deformada, sometida a la carga P. Bueno, sabemos que delta va a ser L sobre 2 por el seno del ángulo, por simple trigonometría. Planteamos el equilibrio del momento ejercido por la fuerza P, que está dado por este brazo de palanca, va a ser igual a P por L sobre 2 seno θ, o sea, P por delta es P por L sobre 2 seno θ, que lo sacamos de acá, y va a ser igual al momento restituyente del resorte, que va a estar asociado a su constante elástica, y en este caso por 2θ. El equilibrio sería su constante elástica por 2θ. Esta es la ecuación de equilibrio que corresponde en esa condición. Claramente, si delta es 0, θ es 0. No hay, digamos, no hay fenómeno. Y el caso lo que analizamos es el siguiente, y lo vemos en este gráfico, que relaciona P con 4K por L y delta sobre L. El 4K por L sale de acá, que sería el análisis, por ejemplo, cuando θ es igual a 0. Cuando delta es igual a 0, θ es igual a 0, P es igual a 4K por L. Entonces, en base a eso, ponemos P sobre 4K por L y delta sobre L para hacerlo en forma adimensional. Y lo analizamos de esta manera. Estoy con una carga P menor a 4K por L, o sea, estoy de aquí para acá, y aplico una perturbación lateral. Al aplicar una perturbación lateral voy a tener una configuración como esta, en el cual, si la carga está en esta zona,
cuando cesa esa perturbación lateral, la posición permanente, la posición recta, la posición que final va a ser la posición recta, como si fuera esta, debido a que el momento restaurador del resorte, estos 2K por tita, es mayor que el momento ejercido P por delta. Para cualquier carga menor de 4K por L para aquí, va a ocurrir eso. Cuando ceso la perturbación lateral, la configuración final va a ser la recta, con lo cual me da un delta 0 y estoy acá, en esta zona. Llega un punto que está en el entorno de aquí, podríamos hacer esto tan pequeño como querramos, en el cual yo quito la perturbación, o sea, hago el mismo esquema, pero estoy con una carga acá, ahí va a ser 4K por L la carga, que correspondería al punto 1 acá, y ahí lo que veo es que no vuelve exactamente a la posición recta. Queda con una posición mínimamente, lo que conocemos como ligeramente flexada. A esa carga la denominamos carga crítica. O sea que la definición de carga crítica es la carga que mantiene a la columna en la posición ligeramente flexada de equilibrio indiferente. Imaginémonos, por ejemplo, que lo podemos hacer ahora en nuestras casas, agarramos una regla, desde ya que es muy difícil que la carga sea perfectamente recta, pero solamente para ver el concepto, le aplico una fuerza claramente en el plano de menor rigidez, esa regla va a flexar. Bueno, esa fuerza que tengo que hacer para que quede en la posición ligeramente flexada de equilibrio indiferente, o sea, tan pequeña como yo quiera, esa es mi carga crítica, es lo que defino carga crítica. Claramente, tengo que hacerle una fuerza, porque por más pequeña que sea, es una posición mínimamente flexada. Bueno, ¿qué pasa cuando estoy en una carga mayor que acá? Esto, desde ya que de 1 en 1 estaríamos en equilibrio indiferente, acá para P menor que 4K por L estaríamos en equilibrio estable. Hago la misma prueba, pero le aplico una carga mayor que 4K por L. Y hago la perturbación. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando ceso la perturbación, lo que me dice este diagrama es que, si supongamos estoy por acá, me va a venir a parar acá. O sea que esto va a quedar en una posición con una deformación apreciable. Ahí la fuerza restauradora del resorte era inferior al momento producido por la fuerza P, predomina el momento de la fuerza exterior, y lo que hace es ir a una posición que nuevamente es de equilibrio estable, porque esto es lo que muchas veces no se entiende. La nueva posición es de equilibrio estable, pero claramente con una deformación muy grande, de los cuales a nivel estructural de un componente lo hace inaceptable, lo hace ya
que no puede ser utilizado. No va a volver a la posición recta, excepto que yo cese la carga. Lo que, haciendo un valor cuantitativo, lo que se dice es que un aumento del 0,6%, o sea, menos 0,607%, menos que el 1%, implica una deformación del 10%. O sea que una pequeñísima aumento de carga menor al 1%, ya tengo un corrimiento del 10%, y acá lo vemos. Ahora, esa posición es nuevamente una posición de equilibrio estable. Si quedará así, y bajo esa condición de carga, quito la perturbación, va a quedar así. Es un nuevo equilibrio estable. Como dijimos, desde nuestro punto de vista estructural, es inaceptable, y tenemos que considerar que si se da esa condición, nuestro componente va a estar, va a colapsar, ¿no? Va a haber colapsado. Bueno, esto que ustedes lo vieron en el video, la verdad que está bueno, porque da una idea de las condiciones de equilibrio. Aquí le aplico una fuerza que lo aparta de su condición, y mientras esa fuerza no sea muy grande, porque supongamos que esto después viene así y va para abajo. Si la fuerza es muy grande, esto lo lleva a otra condición, que sería lo que vimos anteriormente, a otra condición de equilibrio estable, pero con un gran cambio en la posición original. Si la fuerza esa es relativamente pequeña, se va a mantener acá, va a empezar a pivotear y va a volver acá. Bueno, cuando tengo esta situación, a la menor perturbación, esto se me va de posición y no vuelve más. Y estaríamos en lo que sería una carga P mayor que 4K por L, ¿no? Cuando la carga es P 4K por L, estaríamos en acá. O sea que le aplico esa carga, se desplaza un poquito, la posición no está definida, puede venir para acá, si la carga va para allá, pero yo esta condición, la posición esa, como es la perturbación, piense que, como decimos, es tan pequeña como uno quiera, bueno, esa queda en una posición determinada. Eso es lo que representaría conceptualmente la condición de carga crítica. Reitero, es la carga que mantiene a la columna en la posición ligeramente flexada de equilibrio indiferente. Bueno, como dijimos, al físico holandés primero descreyeron, después, por supuesto, cuando empezaron a ver ciertas experiencias, quedó evidenciado, pero el que resolvió eso, que fue también un misterio matemático para ese momento, fue Euler. Y lo que nosotros lo damos es con la ecuación diferencial general, que sería la de cuarto orden. Y después le voy a explicar por qué. Porque también lo podemos ver con segundo orden, o sea, con derivada segunda, pero así, o sea, me adelanto. Cuando yo tengo un borde libre, la condición de contorno implica la unidad del corte, por ejemplo. Y para expresar la unidad del corte tengo que hablar de derivada tercera. No me alcanza la derivada segunda. Entonces, para analizarlo completo y poder evaluar todos los casos, necesitamos plantear este caso general.
Como les habíamos comentado, nuestros ejes son X en la dirección de la columna, está en posición horizontal, pero bueno, representaría un caso de sometido a fuerza de compresión, estado por la carga P. En nuestro eje vertical es el eje Y, pero aparte, como caso general, podemos tener un esfuerzo de corte y un momento flector. Esa sería la condición general. Pero el análisis, como lo dice la teoría de segundo orden, es en la posición deformada. O sea, con esta hacemos un análisis a una distancia genérica X, donde vamos a tener un corrimiento en la dirección de Y que, de acuerdo a nuestra convención, lo llamamos B. Y ahí planteamos el equilibrio. El equilibrio de los esfuerzos exteriores con el esfuerzo interior, en el cual el esfuerzo interior va a estar dado por la curvatura por EJ, con signo contrario, acuérdense por el tema de que para que coincida la concavidad con el sentido matemático, entonces le ponemos el signo menos. A la curvatura, como dijimos, vamos a tomar la fórmula aproximada, que para teoría de los derivada de los desplazamientos pequeños, por supuesto, anda perfectamente bien, y esa teoría es totalmente válida, esa consideración, mejor dicho, es totalmente válida. Y tenemos esta expresión, que lo que hacemos es derivarla una vez, al derivarla una vez nos queda esta, y al derivarla por dos veces nos queda esta. O sea, P derivada segunda de B respecto de X dos veces, más derivada cuarta de B respecto de X cuatro veces por el J igual a 0. Lo que hacemos es dividirlo por el J, con lo cual nos queda esta expresión, y vamos a llamar a P sobre J, a esta relación, la llamamos con K cuadrado. O sea, K cuadrado simplemente es una designación de el cociente entre P sobre J. Haciendo eso nos queda esta ecuación diferencial. O sea, la ecuación diferencial, llamada de Euler porque fue el que resolvió el problema, va a ser la derivada cuarta de B respecto de X 4 veces más K cuadrado, derivada segunda de B respecto de X 2 veces igual a 0. En algunos casos, en lugar de poner la derivada cuarta de B, ponemos directamente B cuarta más K cuadrado, B segunda, igual a 0. Es más rápido de escribir, como lo tenemos acá, ¿no? La solución de la ecuación diferencial, yo no sé si ustedes recuerdan qué tipo de solución tendríamos para esta ecuación diferencial. ¿Cuál sería una solución posible? De mi parte no me acuerdo. Bueno, la ecuación la que vemos acá es una función de senos y cosenos, una función trigonométrica, y a su vez, bueno, o sea, C1 seno de K por X, C2 coseno de K por X más C3 por X más C4. Claramente, al ser una ecuación diferencial de cuarto grado, necesitamos, va a haber cuatro constantes, la solución va a tener cuatro constantes. De esas cuatro constantes, aplicando la condición del contorno, la condición de contorno, o sea, el primer planteamiento que resolvió Euler es en la condición biarticulado.
Y claramente las condiciones de contorno va a ser B en 0 y en L igual a 0, no hay corrimiento vertical en ambos vínculos. Esto claramente tiene que ser un vínculo de primera especie, ¿no? Porque si fuera un vínculo de segunda, directamente no habría flecha, ¿no? O sea, tiene que poder, tener un desplazamiento en forma vertical en este caso, ¿no? Y la otra es que los momentos en x igual a 0 y x igual a L son 0, que están representados acá. Los corrimientos y los momentos representados por B segunda, ¿no? Si empezamos a trabajar, vemos que rápidamente C2 es 0, C4 es 0, y a su vez resulta que C3 es 0. Con lo cual, eso ustedes después mírenlo en detalle, y si hay alguna duda de esto, por supuesto, lo vemos, particularmente C3, que no es tan trivial que se anule, pero que también se ve que C3 también es 0. Eso, peguen una mirada y si hay alguna duda, bueno, por supuesto que nos los comenta a ver si surge alguna duda. Con lo cual, la única incógnita que nos queda es C1. Nos quedamos con la ecuación de B segunda en L igual a 0, y vamos a tener esta condición. O sea, esta es la condición, la expresión general, sabemos que C2 es 0, o sea que nos queda menos k cuadrado C1 seno de k por L igual a 0. De ahí, ¿qué les parece que, o sea, cómo puedo seguir para poder determinar la expresión en definitiva de la carga crítica? Si C1 es igual a 0, ¿qué pasaría? K no puede ser 0, porque si K es 0, implicaría que la carga es 0, y bueno, no hay carga, no hay... Ahora, C1, ¿qué pasa si C1 es 0? Se anularían también todas las constantes y directamente no hay fenómeno. La posibilidad sería que este término sea 0, y para que el seno de una magnitud sea 0, en este caso el argumento es K por L tiene que valer NΠ. O sea, si K por L vale NΠ, evidentemente esa ecuación se anula. N vale 1, 2, 3, 4, valen todos los enteros. Y de ahí deduzco que K cuadrado, o sea, K va a ser NΠ por L, K cuadrado, ¿se acuerdan que K cuadrado era P sobre J? De acá despejo P y me queda esta expresión. P n cuadrado, pi cuadrado, J sobre L cuadrado. A esa P, bueno, claramente la que formalmente nos va a interesar va a ser para el primer caso. Después ya con n superior a 1, n igual a 2, bueno, ya es un problema de post-pandeo, o sea que lo que nos va a interesar es el primer caso, y a esa relación la llamamos
P crítica, o sea que esta es la carga que mantiene a la columna en la posición ligeramente flexada de equilibrio indiferente, y vale pi cuadrado es J sobre L cuadrado. Acá todavía no lo hemos mencionado, pero ese J, si ustedes, si hacemos la experiencia de la regla, van a ver que pandea, se flexa en el plano de rigidez mínima, no en el otro plano. O sea que si tengo una sección con dos rigideces diferentes, siempre el plano de flexión va a ser el de J mínimo. O sea que acá deberíamos agregar J mínimo, excepto, después vamos a ver algunos casos donde el corrimiento en la dirección del plano mínimo está impedido, y bueno, únicamente en ese caso no sería por el J mínimo. Si no hay ninguna restricción de ningún lado, a la carga crítica le deberíamos agregar el J mínimo. Y esta L es la longitud. Y el físico de aprensión difícil, ¿qué decía? Que las cargas dependían de la longitud, y no solamente de la longitud, sino que la magnitud de la longitud, inversamente a la longitud cuadrada. Con lo Una cual, pregunta. ¿cómo? ¿No hay un alfa multiplicando L cuadrado? ¿Un alfa cuadrado que es las condiciones de contorno? ¿No te entendí? Un coeficiente. No, todavía no vimos nada. Ahora vamos a ver los coeficientes. Por ahora, para la condición biarticulado, es así, ¿no? Ahora después vamos a ver los coeficientes. Todavía no vimos nada. ¿Vos te referís al video o a los apuntes? Eh, Por ahora, perdón. nosotros analizamos la condición biarticulado. Esta es la fórmula de carga crítica. Y ahora después vamos a ver lo otro que... Me imagino que te referís a los coeficientes de sustentación. Claro, la longitud Por efectiva. eso, todavía no lo vimos eso. Eso viene ahora. Bueno, acá viene lo que decías vos, Gregory. Nosotros analizamos este caso, el cual lo tomamos como alfa 1, y acá la deformada va a tener esta forma, ¿no? Cuando está biarticulado, si se fijan, acá está representado con ruedita, esto puede, ¿no?, comprimirse. La deformada esta va a ser así, va a venir así y va a ser así. Perdón. O sea que la forma de la deformada cambia, ¿no? Viene así, hace así y hace así. O sea, acá los giros son nulos, tiene esta forma. Acá el giro es nulo, viene así y después viene así. Y acá este sería empotrado o articulado. Este es bien empotrado. Y este es empotrado libre, que la deformada va a tener que ser así. Esto a lo que te referías vos, Gregorio, los coeficientes de sustentación. Estos alfa, los que nos permiten es calcular la carga crítica para las distintas condiciones, simplemente en la fórmula de L poner en el denominador, acá, en esta fórmula, vamos a cambiar esta expresión por alfa por L al cuadrado, a ese alfa por L, que alfa es el coeficiente de sustentación, alfa por L todo al cuadrado,
o sea, entre paréntesis, no alfa por L todo al cuadrado, o a ese alfa por L lo llamamos longitud de cálculo. O sea, podemos calcular primero la longitud de cálculo como el coeficiente de sustentación, que está dado por esto, según la condición de contorno, por la longitud real. Ese me va a dar una longitud, y a eso lo llamo longitud de cálculo, y reemplazo acá, y en lugar de L pongo longitud de cálculo. Y bueno, y el J pondría el J mínimo. Y acá lo que está representado es un hecho real, en el cual lo que estamos viendo acá son los 4 casos que hemos visto en representación. Estos son casos reales. Acá sería el caso biarticulado. Fíjense, si se fijan cómo es la deformada. Acá tenemos empotrado, la deformada. Acá la tangente tiene que ser 0, hace así, y la tangente de vuelta a 0. Acá tenemos empotrado articulado. Acá la tangente 0, hace así y hace así. Y acá tenemos empotrado libre. O sea que acá está el desplazamiento que hemos indicado. Si vemos arriba las pesas representan en forma cualitativa la carga crítica. Si vemos acá, ¿cuántas? Hay unas, no está indicado, pero fíjense en la altura de las pesitas, y aparte el grosor. Acá, miren el grosor de las pesas, y bueno, y la altura. Acá claramente la carga crítica es mucho mayor. Bueno, acá es mayor que acá, y este claramente es el caso de menor carga crítica. O sea, empotrado libre es el menor carga crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que podemos, bueno, biempotrar, y claramente nos reduce la longitud de pandeo y nos disminuye la carga crítica. Mejor dicho, perdón, nos aumenta la carga crítica. Que nos aumente la carga crítica, lo que significa es que tenemos más capacidad portante para resistir. Acá nos disminuye la carga crítica, esta es la peor condición. Miren la pesita, con una sola pesita ya. Quiere decir que acá voy a tener cuidado, porque la carga de compresión que va a poder soportar es mínima, es la peor condición de todas. ¿Y estos qué representan? Es la fuerza que tengo que hacer para mantener a la columna en la posición ligeramente flexada. Esto sería un equilibrio indiferente, y que corresponde a la carga crítica. Como vimos en la expresión, al ser la longitud al cuadrado, de acá a acá se duplica la carga que puede soportar. O sea, acá duplica acá. Y respecto de acá es el cuadrado del cuadrado, o sea que serían 16 veces más de carga crítica acá que acá. Y este estaríamos intermedio, es un poco más que acá, y por supuesto menos que el biempotrado. Bueno, desde el punto de vista de la presentación,
terminamos. A ver, las dudas que hay. Sí, yo le quería mostrar para hacer un pequeño ejercicio numérico de lo que acaba de explicar Oscar, nada más hacer un ejemplo con los... por ejemplo, si queremos calcular la carga crítica pandeo de una barra de acero de 8 por 50 milímetros, fíjense cómo está, de acuerdo al esquema de sustentación que tenemos ahí, está empotrado en un extremo y tiene un apoyo móvil en el otro, tiene una longitud de medio metro. Entonces, bueno, con lo que explicó recién Oscar, para calcular la carga crítica de pandeo, no confundir, que después vamos a hacer el mismo ejemplo después cuando veamos dimensionamiento, que cuál es la carga máxima que puede soportar. O sea, dimensionar, otro problema que se da habitualmente que damos es dimensionar una columna para digamos, determinar qué carga máxima puede soportar la columna, ¿sí? Entonces, esa carga máxima que puede soportar la columna se refiere a una carga, digamos, de diseño que va a estar limitada para que no esté en, digamos, no va a ser la carga crítica. La carga crítica es una carga que, como dijo recién Oscar, que mantiene en la posición ligeramente flexada de equilibrio inestable a la columna. Entonces, cuando nosotros dimensionemos una columna, no lo vamos a calcular para esa condición porque ya está fuera de servicio. Entonces, vamos a calcularla para una condición anterior a esa carga crítica, ¿sí? Entonces, es un problemita nada más numérico como para ver cuando se pide calcular la carga crítica, bueno, en función de los datos, simplemente aplicar la fórmula. Tenemos el modelo de elasticidad del material, y bueno, la carga crítica, como vimos recién, sacando la condición del cálculo de la carga crítica cuando está articulado en sus dos extremos, para el caso general, va a ser pi cuadrado por E por el J mínimo, la sección de mínima rigidez, sobre la longitud de cálculo al cuadrado. Entonces, la longitud de cálculo al cuadrado la calculamos como el coeficiente de sustentación por la longitud de la columna. El coeficiente de sustentación para este caso, que es empotrado articulado, vale 0,7, ¿no? Como acaban de ver recién en la presentación, y tiene que ver con que con la posición deformada que adopta la columna cuando está actuando la carga crítica, que digamos su longitud de pandeo es un 70% de la longitud de la columna. Bueno, en base a ya tener definido el coeficiente de sustentación y la longitud de la columna, calculamos el J mínimo de la columna, que, bueno, tiene 8 por 50 milímetros la sección. Entonces, si el eje horizontal es nuestro eje X y el eje vertical nuestro eje Y, obviamente la condición de menor rigidez va a ser el J en la dirección de Y, ¿no es cierto? Entonces, el J mínimo va a ser base por altura al cubo sobre 12, que va a ser 5 de base y 0,8 centímetros de altura. Bueno, esto nos da 0,029 centímetros a la cuarta del J mínimo. La longitud de cálculo es 0,7 por 50 centímetros. De longitud de la columna nos da 35 centímetros. Bueno, reemplazando los valores en la expresión de la carga crítica, nos da una carga de 1717,22 kilos, que sería la carga crítica, que es la que mantiene a la columna en la posición de equilibrio indiferente ligeramente flexada. Entonces, Gustavo, sí, una consulta. En la última expresión en la que estás viendo, la longitud de cálculo, ¿no va al cuadrado sí, en tenés el razón. denominador? Sí, exactamente, hay un error acá. Esto va al cuadrado. Sí.
Gracias por el... No, por favor. Entonces está mal esto, espera, acá hay que corregir. Entonces este valor no es el correcto, ¿no? Sería, sí, con razón estaba dando una carga tan alta. Bueno, vamos a corregir el valor. Me quedó 49. 49. 49, Gustavo. Ahí voy, sí. Dividido por 35, ¿no? 49, sí. Sí, con razón daba. 49. Ok. Bien. Bueno, esto sería, digamos, aplicar la expresión de cálculo. Y bueno, se podría hacer el mismo cálculo con numérico variando el coeficiente de sustentación, cambiando la sustentación y ver cómo aumenta, varía la carga crítica para los otros casos, ¿no? El doblemente empotrado, el articulado, el empotrado libre, los otros tres casos y comparar los valores. Obviamente que el más desfavorable, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a dar la menor carga crítica? ¿Empotrado libre? Claro. Exactamente. Fíjense que en ese caso el alfa va a valer 2. Entonces, la longitud crítica de pandeo va a pasar a ser 1 metro, ¿no? Entonces, esto van a ser 100 centímetros acá al cuadrado, obviamente va a bajar considerablemente la carga crítica. Exactamente. Este es un caso, digamos, de carga crítica más favorable, el de empotrado, que tiene una longitud de cálculo que es 0,5, el alfa es 0,5, el coeficiente de sustentación, va a aumentar la carga crítica, es de mayor carga crítica, ¿no? Como comentaba recién Oscar. Una consulta. Sí, Se llega a ver lo que es, porque yo lo que estaba mirando el otro día era que si yo tengo empotramiento, si yo no tengo una carga excéntrica, tengo un momento metido también. sí. Sí, vos decís si lo vemos acá en la cátedra, si vemos los casos de compresión excéntrica. Sí, Mirá, actualmente no lo estamos llegando a dar porque por falta de tiempo, pero no sería ningún problema combinarlo. Estamos dando la parte de pandeo elástico de Euler, estamos dando pandeo en elástico y dimensionamiento, ¿no? Con el cálculo de coeficiente de seguridad para el caso de pandeo centrado, no excéntrico. Eso es lo que estamos dando hasta ahora, pero no sería ningún inconveniente incorporarlo. de último, no sé si pues, no, va a estar complicado para aprenderlo para antes del parcial, pero después para incluirlo aparte de lo que se incluye lo de introducción a métodos finitos, como para tener algo extra. No te entendí, ¿qué cosa decís? Que no sé si estaría bueno incluirlo en el parcial por el tiempo que nos queda para estudiar, pero sí para después tenerlo como extra, estaría bueno. Lo de pandeo excéntrico. Sí, Ah, sí, podemos sumarles material, pero bueno. Gustavo, Sí, así en forma sencilla, que apliquen la fórmula de flexión compuesta, en el cual en lugar de la carga va a ser afectado por el coeficiente que vamos a ver, pero que tome como flexión compuesta. Y después le podemos mencionar que a la parte de flexión se lo toma como 0,9 en lugar de 1 el coeficiente, para que como que los dos efectos combinados en realidad
sería demasiado, pero eso representa un 10%, o sea que tomen como concepto de flexión compuesta y listo, si tiene que verificar algo, digo, ¿no? Claro, está bien. Sí, sí, obvio. Ahí como dice Oscar, bueno, la fórmula de flexión compuesta, la parte de compresión, axial de compresión, bueno, se le agregaría en vez de carga sobre área el coeficiente omega, que, que vamos a ver de reducción de carga axial por el pandeo, por efecto pandeo, y bueno, con eso pueden igualarlo a la tensión admisible, ¿no? Y poder dimensionar. Que ahí van a tener en cuenta la esbeltez de la barra, que tiene en cuenta obviamente la inercia con la longitud de la columna, ¿no? Y el área, o sea que ahí vamos a ver próximamente lo que vamos a ver la próxima clase es, antes de empezar con pandeo en elástico, ver cómo pasar a ver la validez de la teoría de Euler, para determinar la tensión crítica de pandeo y lo que es la hipérbola de Euler con la validez de la fórmula esta de Euler, en términos ya no de la carga crítica, sino de la tensión crítica de pandeo en función de la esbeltez, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a partir de eso después vamos a ver también el dimensionamiento con el coeficiente de seguridad. Y bueno, como decía Oscar, para los que quieran tener un caso de compresión excéntrica, pueden aplicar la fórmula de flexión compuesta, tal cual, con ese coeficiente que vamos a ver la próxima clase. No sé, esto de pandeo, como decía Oscar, ahora después de ver un ejemplito así, digamos, numérico, recuerden que siempre, a no ser que haya una restricción, por ejemplo, para que la columna no pueda flexionarse en el sentido de la menor inercia, por ejemplo acá, un ejemplo que algunas veces damos en algún examen, es colocar alguna restricción, como si fuese una pared o algo acá con unos bordes que impiden que la columna se pueda flexionar en este plano, ¿no? Entonces, como que en este plano hay unos soportes que evitan que la columna pueda flexionar en este plano. Entonces, solamente puede flexionar en el plano de inercia máxima, ¿sí? Entonces, serían casos particulares en donde, bueno, el único plano donde puede flexionar es de inercia máxima, entonces el J que se toma de la fórmula en vez de ser J mínimo es el J máximo, porque en el mínimo no puede flexionarse. Pero si no es esa condición y puede flexionarse libremente en cualquiera de los planos, siempre hay que tomar el mínimo, ¿no? De mínima inercia, que es por donde va a flexionar. ¿Está claro eso? Sí, sí, profesor. Ok. Es una consulta, profe. Sí, La restricción esa de deformación es sobre toda la barra, ¿no? sí, sí. Claro, ahí acá estamos viendo una vista en elevación, ¿no? Claro. Y sí sería toda la longitud de la columna, ¿no? Como lo estoy viendo acá arriba y está impedida de los dos lados de poder flexionarse en ese plano, ¿no? Ok. Si yo pusiese una restricción solo en el medio de la barra, tendría que ver. Y también, Claro, ¿no? Tampoco se puede deformar si es suficientemente rígida, aunque claro, no pero agarre toda la sección. yo lo que pensaba es, habría que analizar desde el tramo, o sea, el tramo que sí se puede deformar, si falla primero por ese lado o si se flexiona en el sentido de la mayor inercia. No sé qué pensar, Gustavo. Para mí, si le pones una pared que no agarre todo, pero no sé, que agarre eh, en la mitad, chao, ya ahí está impedido de flexionar para ese lado. Sí. Ok. Este,
A ver si va. Sí, tal cual. Este, Tendría que ser muy poco rígido que lo venza, pero se supone que eso es infinitamente rígido que no lo va a dejar. claro, si vos pones una restricción así, hasta acá. Pero no, en realidad yo lo que decía era una, permiso, Sí, así. en lugar de una pared completa, una partecita. Eh, sí, bueno, ahí lo que estás haciendo es reducir la longitud Claro, de cálculo. O sea, le estás poniendo una restricción y le estás reduciendo. Es como si vos hicieras, en algún caso, acá le pusieses. claro. Sí, no, no lo vi de esa forma. Sí, sí. Sí, pero Gustavo, a ver, yo entendí mal entonces. Yo entendí que en lugar de poner toda la pared abarcaba de la altura de la columna, abarcaba un pedazo, lo había entendido así. Sí, yo también por eso dibujé estas dos líneas, pensando que si la columna está. Si yo también había interpretado lo mismo que vos inicialmente. Claro, que la pared es una columna en realidad en lugar de una pared, que le agarra hasta una, hasta una cierta altura, sí. Como si fuese un No, no, sándwich. yo, no, yo había entendido que, viste, en lugar de que haya toda una pared, vamos a suponer, en el medio había una columna. Ahí yo había entendido yo. O sea, visto perpendicular, en la parte azul, un pedazo en lugar de una pared completa, un pedacito Ah, de esa altura. Yo había entendido esa era la pregunta. No que cambiaba la longitud del pandeo, sino que, claro, pero o sea, vos te referías a esto, a ponerle una restricción así, como si fuese un vínculo acá. Sí, sí, exactamente. Quizás no me expresé de la mejor forma, pero claro, sí, era eso básicamente. O sea, mi pregunta iba por el lado de si yo hago esto, en este caso yo tendría que analizar si este tramo falla por pandeo primero que la dirección de la máxima inercia. Em, no, en este caso lo que estarías haciendo es también tienes que tomar el J mínimo, pero lo que estás reduciendo es la longitud de cálculo. O sea, porque estás reduciendo a la mitad la longitud de pandeo al ponerle esta restricción aquí. Claro, ¿No también convendría mirar el otro caso? Porque ahí tenés un caso en donde estás restringiendo y después si vos tenés la restricción de primera especie en un plano, en el otro seguirías teniendo un empotrado y un vínculo de primera en la punta. ¿A eso te referís de analizar esos dos casos y ver si falla por mayor inercia o si el que vos aumentaste los vínculos falla por menor inercia? ¿Eso es lo que te referías? claro. O sea, si era necesario hacer el análisis o si en caso de que ya hay una diferencia tan grande como la de acá, que ya es una diferencia muy grande entre las diferentes inercias. Más que nada la pregunta venía porque como la longitud está al cuadrado, si Sí, yo lo lo que, tomo con...
Perdón, sí, por ejemplo, para determinar la carga, suponete, para ver un ejemplo más concreto, ¿no? Suponete que tenés una columna que tiene acá una viga, esto está acá. En este plano tenés un apoyo, ¿sí? O sea que si tu columna es esta, en esta dirección, aquí la columna está guiada, ¿sí? Porque tenés esta barra, pero en este plano, perdón, en este plano, perdón, en este plano, el vínculo no te deja moverlo para allá. Y en este se mueve libremente. ¿Sí? Entonces, tendrías que analizar para calcular la longitud de cálculo en un plano y en el otro, cuál es la carga crítica menor que tenés, ¿no? En una dirección y en la otra, tenés que evaluar en un plano y en el otro, ¿no? En este plano y en este plano, cómo se comporta la columna, ¿sí? Si vos tenés acá una carga de compresión que está actuando, por ejemplo, en el medio de esta barra, ¿sí? Si vos calculás la compresión que sufre la columna, tenés que ver en este plano, la columna se puede mover, acá está articulada, y en este otro plano, en el plano este está como empotrada libre, ¿sí? ¿Se ve eso? Sí, sí. Entonces, en esos casos hay que ver cuál sería la carga crítica, que sería la menor, y bueno, va a estar en función del alfa que tienen, ¿no? Entonces, esos son los casos que hay que analizar cuál es el caso más desfavorable. Y también, bueno, en Ok. función de cómo está orientada la columna, puede darse en un caso que tengo la inercia menor, pero con el alfa más chico, o tengo la inercia mayor con el alfa más grande. Entonces, en esos casos hay que ver cuál de los dos es el que nos da la menor carga crítica, ¿sí? Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Profe, ¿puedo hacer una consulta sobre el TP integrador? Si no va a haber otra cosa Sí, de pandeo. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, 10 minutitos, y después vamos a la parte práctica. Vamos a ver ahí el tema de consulta de lo de los trabajos prácticos de placas y también del integrador, ¿sí? ok. Otra cosa. La condición para regularizar sería aprobar los TP generales, y para promocionar es aprobar TP generales y todas las actividades. O para regularizar también son todas las actividades. No, para regularizar la materia son las actividades prácticas de clase, ¿sí? Tener el TP integrador y, bueno, y los parciales aprobados para regularizar, bueno, por lo menos con promedio de 6, ¿no? O 7. Los TP generales son para práctica, digamos. Los TP generales, sí, no son de entrega obligatoria, son de práctica. Eso lo habíamos hablado cuando empezamos el año, que los TP generales que damos son para, bueno, para que ejerciten y tengan más ejemplos
de los temas que se pueden tomar en los exámenes. Y lo que son obligatorios de presentación son las actividades prácticas de clase, lo que se da en cada clase. Esos sí son los ejercicios obligatorios mínimos que tienen que tener para firmar la materia realizados y aprobados, ¿no? Ok. Profe, la corrección de las actividades prácticas, ¿cuándo van a estar? ¿Van a estar para antes del parcial? Sí, van a estar, sí, sí. Vamos a entregarla, sí. La fecha del trabajo práctico integrador, digamos, la idea es que, bueno, los que quieren promocionar la materia para promoción deben tenerlo aprobado ahora en la fecha de diciembre, al TP integrador. O sea, los que ya han hecho entregas parciales, tienen alguna corrección, bueno, ya lo tienen encaminado. La idea es que lo firmen en diciembre y, bueno, tener aprobados los parciales y las actividades prácticas, ¿no? Los que no lo hagan en diciembre lo pueden hacer en febrero, al TP integrador, o sea, ya no, que, digamos, no entra en promoción, pero lo que sí le pedimos es que en diciembre tengan alguna presentación hecha del trabajo para que queden correcciones para febrero, no llegar a febrero con el TP integrador haciendo la primera entrega en la fecha de finales. O sea, la fecha de febrero en principio son para hacer digamos, corregir las correcciones que se han hecho o evaluar las correcciones que se le han pedido y para, bueno, terminar de cerrar el TP, ¿no? No es para hacer una primera entrega y empezar a hablar del TP integrador, ¿no? Así que los que, bueno, todavía no hayan hecho ninguna presentación, por favor háganla del TP integrador para, bueno, empezar a evaluarlo. Y bueno, si no se llega a terminar de corregirlo en diciembre, porque quedan cosas pendientes, bueno, terminarlo en febrero. Profe, nosotros hicimos la entrega la revisamos, digamos, según lo que nos habían dicho en clase y ya lo entregamos. No sé si ya lo vieron revisar o si cuando Eh, tengan comentarios nos avisan. sí, cómo no. Sí, Ahora sí, yo le pego la mirada final Estaba buenísimo. o sea, Muchas gracias. digamos, yo soy el responsable fundamentalmente eso, lo discutimos con todos, pero yo le pego el último vistazo para